nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Mis hermanos y hermanas, vamos a ofrecer esta misa en especial por cada una de sus intenciones. Seguimos pidiendo por las víctimas del coronavirus, por sus familias y también para que pronto se encuentre una cura. Vamos en silencio a pedirle ahora perdón a Dios y pedimos su misericordia también. Señor Jesús, tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano, y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Señor,
todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios, y tus obras, Señor, son portentosas. Tú, Señor, eres bueno y clemente, Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, quien conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, cantemos con júbilo, aleluya. Aleluya, aleluya, cantemos con júbilo, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en el huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen sus nidos en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús le contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo de la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo.
El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será llanto y desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. El domingo pasado escuchamos la parábola del sembrador. El enfoque era en el proceso de la siembra de la semilla y en los obstáculos para que la semilla pudiera crecer. En el Evangelio de este domingo de San Mateo, Jesús nos presenta 3 parábolas que nos hablan sobre el reino de Dios. Sabemos que la misión de Jesús en la tierra fue hablarnos del reino de Dios. Pero ¿qué significa esto? ¿Y de qué manera el reino de Dios hace la diferencia en nuestras vidas? Esto es lo que voy a tratar de explicar este domingo. A través de las parábolas, Jesús nos revela los misterios de Dios. En otras palabras, a través de estas 3 parábolas, Jesús nos explica cómo el reino de Dios se hace presente en el mundo actual. Las 3 parábolas son la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. ¿Qué es misterios? ¿Cuáles son los misterios que Jesús nos está revelando al contarnos estas parábolas? Primero, nos dice que el inicio del reino de Dios es algo sencillo, algo minúsculo, como una pequeña semilla de mostaza o como la levadura. Algo que no se nota mucho. En otras palabras, el reino de Dios no es algo grandioso, no es algo aparatoso que quiere llamar la atención. Segundo, nos dice que es algo gradual, que hay un proceso y ese proceso es lento, es como el desarrollo de una semilla. Tercero, nos dice que la construcción del reino de Dios no es perfecto, que así como el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos, así es el reino de Dios. Buenos y malos tenemos que convivir todos juntos. En otras palabras, lo importante no está en la cantidad de personas que están abiertas al reino de Dios, sino en la calidad de la persona. Y finalmente, las parábolas nos revelan que un día, en el futuro, todos seremos juzgados, que Jesús separará a los buenos de los malos, como se separa la cizaña del trigo. Miremos juntos más de cerca estos puntos. La parábola de la cizaña y el trigo. ¿Qué sabemos sobre la cizaña? Sabemos que la cizaña la siembra el enemigo en la tierra fértil y que crece junto con el trigo y que Dios permite que no los separen. Dios permite que no se separe el trigo de la cizaña porque son muy parecidos. De hecho, el germen de la cizaña es prácticamente igual que el del trigo. En otras palabras, las semillas son prácticamente iguales y es muy difícil distinguirlas. De hecho, la raíz de la palabra cizaña, que es saná, viene del hebreo y significa prostitución. Esto nos dice que el enemigo es muy inteligente, ya que él mezcla el mal con apariencia de bien. De esta manera el enemigo logra involucrarnos en lo que está en contra de nosotros. Así la cizaña se empieza a distinguir del trigo, no al inicio, porque son iguales, sino al final, cuando empiezan a madurar. Cuando el trigo empieza a madurar, toma un color dorado.
Cuando la cizaña empieza a madurar, toma un color oscuro. Además, la cizaña es algo tóxico, en cuanto que el trigo se convierte en alimento para los demás. Esta parábola captura el mundo en que vivimos, donde la humanidad, buenos y malos, tenemos que compartir nuestras vidas. La pregunta no es saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Lo importante de la parábola es que descubrimos a un Dios que es paciente con la humanidad, que así como no arranca la cizaña del trigo para proteger al trigo, Dios permite el mal mezclado entre la gente para poder proteger a los buenos. Digo que Dios es el que es paciente, porque en el Evangelio los trabajadores quieren ir a arrancar la cizaña desde el principio y separarla del trigo, pero es el dueño del campo, o sea Dios, quien no lo permite. Muchas veces nosotros somos como los trabajadores y somos duros con nosotros mismos y con los demás porque queremos que todo sea perfecto, sin problemas, y nos frustramos cuando vemos que nuestra familia no es perfecta, que la parroquia no es perfecta, que la iglesia no es perfecta, que los sacerdotes ni los grupos de la iglesia son perfectos, y los criticamos. Hoy Jesús nos hace entender que en el reino de Dios tenemos que habitar juntos la cizaña con el trigo. Y es en el habitar juntos que cada quien se va a definir. Al inicio no existe diferencia entre la cizaña y el trigo, pero con el tiempo se empieza a notar la diferencia. Lo mismo sucede en nuestro mundo y en la iglesia. Al principio todos podemos llevarnos bien, pero poco a poco empiezan las diferencias y con el tiempo y con las decisiones personales que cada uno toma, empezamos a definirnos qué clase de personas somos. Nosotros decidimos con nuestras acciones y decisiones ser cizaña o ser trigo. Como los trabajadores que quieren arrancar la cizaña y separarlo del trigo, lo cual es la primera reacción también de muchos de nosotros. Queremos un campo de puro trigo y queremos quitar la cizaña, y es así que tratamos de erradicar el mal de nuestra familia, de nuestras comunidades y de nuestra iglesia. Sin embargo, se corre el peligro que identificamos el mal no con la acción que hace una persona, sino con la persona misma. El problema es que muchos de nosotros no sabemos distinguir entre el problema y la persona misma, y entonces etiquetamos a la persona, la juzgamos como si ella fuera el problema. Por ejemplo, un joven que tal vez tiene el problema de drogas. Muchas veces, en lugar de luchar contra el problema de las drogas, etiquetamos a este joven, lo juzgamos, somos duros con él y lo llamamos un drogadicto, porque estamos ciegos y no podemos ver más allá. No podemos ver que debajo de ese problema está un joven, una persona que sufre. Y esto es lo que es el reino de Dios. En el reino de Dios las personas tienen la capacidad de ver más allá del problema y descubrir que debajo de cualquier problema existe una persona con su dignidad humana. Por último, y termino con esto, hago notar que cuando la semilla crece se convierte en un arbusto con ramas grandes donde las aves del cielo vienen a protegerse. Si el árbol es el reino de los cielos, entonces las aves simbolizan a todas las personas que la sociedad rechaza y encuentran protección en este árbol. Si esto lo aplicamos a la iglesia, esto significa que la iglesia sería como el árbol y que todos son bienvenidos a la iglesia, y que así como las ramas ofrecen protección a las aves, la iglesia debe dar la bienvenida a todas las personas sin discriminación alguna. Y cuando esto sucede, cuando tú y yo damos la bienvenida a los demás sin juzgarlos, sin criticarlos, entonces estamos viviendo el reino de Dios entre nosotros. Amén. Mis hermanos y hermanas, yo les pregunto a todos ustedes, ¿ustedes creen en Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, que padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre?
Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida futura. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos libró del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia unidos a Jesucristo nuestro Señor hasta la vida eterna. Amén. Amén. Confiados en el Espíritu Santo, el que siempre intercede por nosotros en formas que están más allá de nuestro entendimiento, dirijámonos a Dios con nuestras oraciones. Que los pastores de la Iglesia puedan continuar proclamando a Cristo, exhortando y enseñando con sabiduría. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos y hermanas que se han desviado de la fe, para que por medio de nuestras oraciones y testimonio del Evangelio puedan redescubrir la misericordia del Señor y belleza de la vida cristiana, roguemos al Señor. Que podamos cumplir con nuestro llamado a ser personas justas y bondadosas, esforzándonos en construir una sociedad que demuestre misericordia al criminal, bienvenida al extranjero y protección a los más vulnerables, tantos como los ya nacidos detrás de las rejas, como los no nacidos. Roguemos al Señor. Por los que siembran las zarzas de la falsedad y la discordia, que puedan ser convertidos por la gracia de Dios y transformarse en instrumentos de verdad y unidad, roguemos al Señor. Por los pobres y los oprimidos, por los enfermos y los que los cuidan, por nuestros amigos y seres queridos que necesitan de nuestras oraciones, especialmente por aquellos que han sido afectados por el coronavirus, roguemos al Señor. Por nuestros fieles difuntos, en un momento de silencio, ofrecemos nuestras intenciones personales. Roguemos al Señor. Padre amoroso, protégenos del mal, guíanos por caminos rectos y danos fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. Pedimos esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida sobre toda la tierra y juntos con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar, y con todos los pastores que cuidan de tu Iglesia, llévala a la perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos y hermanas que se durmieron con la esperanza de la resurrección, y a cuantos han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así, juntos con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hermanas y hermanas en Cristo, vamos a dirigirnos a Papá Dios y le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Nos damos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con todos ustedes, y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en la paz de Cristo.